Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 1:08, bienvenidos. Esta noche de nuevo repleta de viajes, repleta de acontecimientos, repleta de sorpresas. Ayer caminábamos por la historia, es lo que permite la magia de la radio, pero casi siempre la historia que se cuenta es una historia antigua y lejana, una historia que está lejos de nuestro país. Es difícil, casi inconcebible, pensar que en nuestra península pueda haber, por ejemplo, todavía hoy, ciudades perdidas. Incluso en ocasiones algunos célebres programas informáticos han permitido descubrir algunas de estas urbes antiguas desde el espacio, con satélite. Ha ocurrido hace no mucho tiempo. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. La nave del misterio ayer estaba en el Valle de los Reyes, en este fin de semana de historia, y en esta ocasión va a estar en un lugar mucho más cercano. Un lugar por el cual seguro que hemos transcurrido o transitado muchas veces, y por aquello de que las carreteras pasan por unos sitios y otros permanecen todavía al margen de cualquier adelanto, entre los bosques, entre las rocas, no nos hemos percatado de que podía haber, por ejemplo, una ciudad legendaria, una ciudad que evoca antiguos reinos, una ciudad, por qué no decirlo, fantasmagórica. Esta noche, en vivo, la nave del misterio se va a trasladar hasta la mítica Recópolis, un lugar del que se viene hablando en los últimos años. La mítica urbe, decimos, instaurada en el siglo VI en honor del célebre Recaredo, un lugar donde muchos afirman también que ha habido extrañas historias, otros piensan que es una herejía arqueológica, que es imposible que ese lugar sea exactamente el que dicen que es. Lo que nunca se había hecho es, bueno, sentir un poco estas ruinas, sentirlas a estas horas de la noche. Pero os prometo, amigos, que va a haber muchas más cosas. Vamos a hablar de un fenómeno prácticamente desconocido, o del que no se ha hablado mucho, incluso en los ámbitos del misterio, son los TPL. ¿TPL? ¿Lo he dicho bien? ¿O T...? Guillermo León, buenas noches. Buenas noches, compañero. Lo he dicho mal, como es habitual en mí. TLP. ¿Qué son? Son las siglas en inglés de fenómenos lunares transitorios. Bueno, pues ahí está Guillermo, que está en un lateral. Carmen, tenemos visita de buenos amigos hoy. Nuestro webmaster y célebre ya analista informático Guillermo León, Alberto Granados, por supuesto, Noel Calero en la nave del misterio, con esta música maravillosa de Pink Floyd. Y ese Guillermo nos trae, junto con prestigiosos astrónomos, una historia tremenda que podríamos titular así, a bote pronto: Luces en la Luna. Y 12, ¿qué te parece, Carmen, si antes de acudir a estas mismas horas a esa posible Recópolis, abrimos nuestra vía de contacto, que hoy sí, compañeros, ya ha dejado de estar saturada, como ocurrió ayer con ese viaje al Valle de los Reyes? Líneas abiertas en el 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Nos podéis hablar sobre Recópolis, podéis preguntar en directo a las personas que tenemos allí, a los especialistas que nos van a hablar de esta mítica ciudad. 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Yo creo que nos lo cuenten los protagonistas, y está destacado allí nuestro querido compañero, nuestro reportero, nuestro amigo Juan Vallejo. Juan Jesús, buenas noches, buenas madrugadas, imagino que frías y casi heladas madrugadas allí. Buenas madrugadas, sí, que frías y heladas, aunque bueno, en las ruinas de Recópolis no hay cobertura y ahora mismo estoy en pleno corazón de la Alcarria, ese lugar mágico, aquel lugar que inmortalizó ya Camilo José Cela, ¿no? Y estoy ahora mismo en la casa de Emilio Villellas, y lo que se oye de fondo es el crepitar del fuego, porque el frío fuera es algo terrible, ¿no? Y ha sido un día muy duro, todo el día caminando por el campo, y bueno, la verdad que he sentido pues una sana envidia, ¿no? Porque yo que he andado por muchos países, que he buscado ciudades perdidas en la Patagonia, la ciudad de los Césales, que busqué el oro de Cíbola y que busqué muchas cosas y que nunca encontré, y de repente me he encontrado con una historia sorprendente, con una historia que he podido palpar hoy y tocar hoy con mis propias manos, ¿no? Y que me ha recordado en cierto sentido a la que pasó hace ya pues casi un siglo, ¿no? Una vez en Perú, cuando de repente Irán Bingham descubrió la ciudad de Machu Picchu, pues casi por casualidad, ¿no? Como le ocurrió a mi compañero de hoy de aventura, que es Emilio Villellas, ¿no? Y te aseguro, Iker, que ante mi asombro, en medio de una pequeña selva mediterránea, ¿no? Que nos guarda la Alcarria como un tesoro,
pues he podido caminar por encima de decenas de cimientos de casas. He podido pisar una plaza visigótica, posiblemente la única que a día de hoy hay en el mundo, y he visto, pues eso, por las ruinas de una ciudad que fue parte de nuestra historia, parte de nuestro pasado, ¿no? Y he vivido en primera persona esa aventura y sinceramente todavía estoy impresionado de lo que he vivido y de lo que he caminado hoy. Pues nosotros, Carmen, que conocemos bien a Juan G., tiene que haber visto imágenes difíciles de olvidar, ¿eh? Difíciles de olvidar. Oye, Juan G., ¿por qué te ha impresionado tanto? ¿Puedes hacernos una fotografía panorámica de ese lugar que hoy muchísimos amigos a estas horas están descubriendo, en pleno corazón de la Alcarria, escondido de miradas curiosas, Recópolis? ¿Qué has visto? Pues ¿qué he visto? He visto, tal y como decían los textos antiguos, un bastión inexpugnable. ¿Inexpugnable por qué? Porque los visigodos, aquellos hombres sabios que derrotaron a Roma, cuando llegaron a nuestro país, intentaron crear una ciudad completamente, como he dicho, inexpugnable. Y he visto unos muros naturales que se alzan metros y metros, y encima un bosque mediterráneo, justo donde se cruzan el río Tajo con un afluente del Guadiela. Justo ahí lo que he visto es eso, pues una pequeña isla mediterránea. Hemos podido caminar por ella gracias a que Emilio conocía los caminos. Es imposible llegar, no hay manera, salvo que vayas en lancha y luego estés andando varias horas. Y lo que he visto es sobrecogedor. Y te lo explico en un segundo, quizás para que la gente lo entienda. Andando de repente por el medio del campo, atravesando los pinares, atravesando matojos, hemos podido llegar a ver la antigua puerta de la ciudad, ¿no? Acotada por muros y acotada por un paso natural. Una vez pasado este estrecho, hemos ido subiendo hacia arriba y hemos empezado a encontrar cimientos de casas, pero no una, ni dos, ni tres casas, sino de decenas de casas, hasta que hemos llegado directamente hasta un pequeño valle con un microclima dentro de la Alcarria, y estoy hablando de hora y media en coche de Madrid, ¿no? Algo realmente sorprendente, donde no haya vegetación y aparecen de repente pequeños túmulos de piedras que son los restos de esas antiguas casas visigodas. Y he podido seguir subiendo otra vez hacia arriba hasta que he visto las antiguas casas de los guerreros que dominaban desde los desfiladeros los posibles ataques que pudiera tener Recópolis. Realmente el que hizo esta ciudad, pienso que fue, aparte de un arquitecto, un gran estratega, ¿no? Y que pensó sobre todo en la seguridad de su gente. Pero no he podido evitar pues que venga a la mente pues eso, pues la leyenda de aquellos hombres que vivían en medio del monte, que vivían de la caza y de la pesca, que desde esa barbarie, muy entre comillas, fueron capaces de conquistar medio mundo. Y la historia humana de Emilio, la historia humana de la Alcarria y de esta ciudad, que sinceramente todavía no puedo llegar a entender cómo en pleno siglo XXI pueda aparecer una ciudad perdida, no en el Alto Amazonas, no en las selvas de Asia, sino muy cerca de donde estamos, ¿no? Y lo he vivido, lo he palpado y sinceramente casi que no daba crédito a lo que estaba viendo. Juan G. se está refiriendo en varias ocasiones, está ahí con él, a Emilio Villegas, que es una persona que, bueno, tuvo la fortuna, imagino que el tesón, de encontrar esta especie de pequeña joya escondida en mitad de la Alcarria, una joya llena de historia, una historia olvidada. Luego preguntaremos, lo están haciendo ya en el 7640, si los visigodos guardaban un inmenso tesoro. Creo que también hay mucho que contar a ese respecto. Se ha hablado mucho de unas piezas de poder escondidas en diferentes partes del mundo conocido en aquella época, claro. Quizá alguna de ellas estuvo en Recópolis, quién sabe. Emilio, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches. Emilio, tú eres el protagonista indiscutible de esta historia que nos gustaría conocer para todos los amigos de toda España y toda la gente que nos sigue a través de internet en todo el mundo, que estarán viéndose un poco sobrecogidos. ¿Cómo es esto de una ciudad perdida? ¿Cómo te enteras tú de esta historia? ¿Cómo te topas con el misterio de esta Recópolis? Bueno, como me enteré, pues es una cosa muy simple. Iba a cazar, iba a una montería, pues, con amigos, como tantas otras veces, y un viejo del pueblo, el tío Tollos, pues me contó que cuando subiera a mi puesto, que estaba en lo alto de la montaña, que me fijara bien porque iba a la ciudad de Repópolis. Y yo dije, pues ¿cómo de Repópolis? Repópolis o... Digo, Recópolis está en Zorita de los Canes, entonces no, dice, bueno, es que los de Madrid no tenéis ni idea de lo que decís, ¿no? Esto es la ciudad Repópolis. Bueno, lógicamente yo no le di demasiada importancia al tema, porque estas cosas normalmente se cuentan en muchos sitios de nuestro país y
realmente no le di demasiada importancia, pero realmente también me encontré otra serie de cosas que me llamaron la atención, ¿no? Y bueno, aquí era un rey muy fuerte el que hizo esta ciudad, se comunicaban como los indios, eran guerreros muy valientes y tú mira por ahí arriba y luego cuéntalo que a lo mejor te hacen más caso que a mí. Bueno, pues ya con esa idea un poco utópica, como pasa muchas veces, pues subí a cazar por allá arriba y pues al poco tiempo, en la parte aquella alta, pues me di cuenta de que empecé a ver algunas cimentaciones, algunas cosas que me llamaron la atención y sobre todo la situación estratégica de la zona, que es absolutamente insuperable, ¿no? Pues a partir de entonces, pues me documenté, empecé a estudiar el tema. Y conviene decir una cosa, yo no podemos decir que la Recópolis o Recópolis de Buendía, como le llaman la gente de la zona, sea una ciudad perdida, sino yo más bien diría que es una ciudad olvidada. Olvidada. Exactamente, es una ciudad olvidada. A principios del siglo pasado se fijó la Recópolis en Zorita de los Canes y sigue allí hasta ahora. De hecho, hace poco se ha inaugurado un parque arqueológico sobre la zona, ¿no? Fíjate, Emilio, que estoy leyendo ahora mismo un reportaje que nos hacías llegar de la revista Historias de Iberia Vieja. Dice: Emilio Villellas es el artífice de un descubrimiento arqueológico sin parangón. Imagino que esto ha causado cierta expectación porque ¿por qué este olvido? ¿Por qué en pleno centro de la península no se había percatado casi nadie de la existencia de una ciudad que, según dicen las antiguas crónicas, se hizo a imitación ni más ni menos, a su escala, en su tiempo, de la actual Toledo? Es impresionante. ¿Cómo no había noticias sobre estas? ¿Por lo abrupto quizá del paraje donde se encontraba? No exactamente es que no hubiera noticias, es una cosa que no es que la haya, pero no es que se me haya ocurrido a mí. Yo nunca he dicho que sea Recópolis, han dicho que era Recópolis aquellos muchos historiadores antiguos. Desde el siglo X, se puede enumerar un montón, puede hablar de Rasis, puede hablar de Andrés de Morales, puede hablar del padre Nau, puede hablar del padre Flores, de un montón de historiadores más recientes incluso, que fijaban Recópolis allí, pero pues es un enigma que yo realmente no es lo que me movió a investigar todo aquello, porque claro, cuando tanta gente, y tanta gente importante, porque Ambrosio de Morales, a mi juicio el primer arqueólogo español, pues la situaba allí, exactamente allí, en uno de los sitios más altos y fuertes que había en España, y además daba detalles. El padre Nau, otro jesuita que vivía cerca en un monasterio del Santo Desierto, de los Carmelitas, pues también decía, y ese dio unas pistas un poco utópicas al principio, pero que realmente poco a poco vamos viendo que sí tenía razón también, ¿no? Oye, mire una cosa, se habla de 200 casas, una plaza de más de 35 metros de diámetro, fortificaciones, murallas. Esta ciudad, sea Recópolis, la mítica Recópolis u otra, ¿cuándo se supone que desaparece? ¿Por qué ya se deja de habitar? ¿Qué ocurre con ella? ¿Tenéis alguna noticia a este respecto? No, yo entiendo que es otro enigma histórico también. Hay diferencias, hay gente que piensa, hay muchos historiadores que pensaban que Recópolis la destruyeron los árabes. Hay, sin embargo, otros que piensan que fueron entre las luchas intestinas de los visigodos las que terminaron con la ciudad. Pero el asunto está en que es algo realmente diferente. O sea, nosotros, yo particularmente llevaba ya casi 10 años estudiando aquello. Habíamos encontrado, después ya me hizo caso un arqueólogo de la Complutense, que es el que ahora está a punto de terminar la carta arqueológica, y entonces empezamos a sentar, que todavía, como es lógico, no podemos decir que es visigodo, porque nadie puede decir que es visigodo hasta que eso no se hacen unas cartas y realmente no se saca un material que demuestre que eso es visigodo. Lo que sí se puede decir, que efectivamente esa ciudad estaba situada sin ningún género de duda por muchos historiadores antiguos, donde ahora la hemos encontrado, ¿no? No quiere decir que la Recópolis oficial no sea Recópolis también. Probablemente era dos ciudades, una en la parte baja y otra en la parte alta. La parte baja era mucho más residencial, mucho más cerca de Toledo, de la capital del reino, estaba ya abierta al valle, pero la otra, la Recópolis de Buendía, o por lo menos la que la gente en la zona llama la Recópolis de Buendía, era la que protegía a la otra. O sea, es la Sierra del Medio, son muchísimos kilómetros de desfiladeros, solamente tiene un acceso al valle, que es lo que hoy se llama, lo que es la presa de Bolarque. Por esa presa, que actualmente me parece que fue en 1913, que fue Alfonso XIII el que la inauguró, pues aquello
era una presa, o sea, empezó a ser una presa. Antiguamente era una salida de esos desfiladeros. Esos desfiladeros es la única salida natural que tiene al valle. Entonces, estratégicamente, y eso cualquier cazador lo sabe, bueno, cualquier cazador o cualquiera que conozca un poco de estrategia, es absolutamente impensable que una ciudad, la zona natural digamos, de invasión es la salida esa de la Sierra del Medio, que es 26 kilómetros de desfiladeros, que efectivamente es una zona, por un montón de circunstancias, muy desconocida en este país, ¿no? Lo dejamos ahí, Emilio, en el sentido de que es una zona distinta, desconocida, porque quiero que pregunten también los oyentes de Milenio 3, que estoy seguro y estoy viendo que tienen un montón de dudas, que quizá en su voz o con su transmisión sean más efectivas para saber algo más de este, repito, según dicen ciertas publicaciones de gran prestigio, descubrimiento arqueológico sin precedentes, lo alucinante, lo bonito, yo creo que lo ilusionante. Recordamos a Schliemann en Troya, o como decía Juan G. Vallejo, a Irán Bingham llegando a la ciudad perdida de los incas, el Machu Picchu, y también recordamos mucha gente que no creía, que decían que eso eran tonterías, y hubo alguien, en este caso Emilio Villellas, que se atrevió. Vamos a ver, Emilio, Juanje, si escuchamos las preguntas que a estas horas, a la 1:25, en directo siempre, los amigos de Milenio 3 han hecho a través del 7640. Pues vamos con esas preguntas que nos llegan en esa vía de contacto. Jesús de Águilas nos pregunta si tiene algo que ver Recópolis con Tartesos. ¿Se sabe algo de esta? Gracias por estas noches. Juanje, que es un especialista en Tartesos, imagino que no tiene mucho que ver ambas historias, ¿no? Aparentemente. No tiene nada. O sea, Tartesos es la gran ciudad perdida por excelencia en la historia de España. La número 1 en ese top 10, digámoslo así, de ciudades perdidas en el mundo, casi, ¿no? Sí, porque aparte, por ejemplo, hay algo muy curioso en relación a la historia de Tartesos, ¿no? Por ejemplo, el mayor tesoro que jamás se encontró en la historia de España, que es el tesoro de Carambolo, que se descubrió en la provincia de Sevilla, pertenece a la cultura tartesia, pero nunca se ha encontrado la ciudad madre de la que salió ese grandísimo tesoro, ¿no? Que yo pude ver, por ejemplo, en el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Grandes candelabros de oro, una orfebrería increíble. Nunca se ha encontrado esa ciudad, una ciudad de la que incluso hasta habla la Biblia, ¿no? Cuando nos menciona las naves de Tarsis, que llegaban hasta Fenicia, ¿no? Como los fenicios comerciaban con los antiguos tartesios, ¿no? O sea, Juanje, importantísimo, que estamos hablando de que en España ha habido varias ciudades perdidas importantes. Hay muchas. Y se sospecha que todavía hay otras. No, por ejemplo, tenemos la ciudad de Elvira, en Granada, la antigua ciudad de Granada que construyeron los árabes, nunca se ha encontrado. Tenemos también la ciudad romana de Antioquía, en Galicia, que nunca se ha encontrado. O sea, en España hay muchas. Lo que me ha fascinado de la historia de hoy, yo estoy convencido, y por las explicaciones de Emilio y el haber andado hoy por la zona, pues por ejemplo, de que yo he estado hoy en la auténtica Recópolis, quizás porque los textos históricos así lo afirman, ¿no? De que era, por ejemplo, un bastión inexpugnable. Y realmente donde yo he estado es un sitio inexpugnable. O sea, tomar aquello es una auténtica, bueno... Un lugar abrupto y bien guarecido, pero es que... unos cañones... Sí, dime. No, Juanje, es que quería preguntarte que hay muchísima gente que pregunta lo que yo decía antes. Tú hablabas ahora de tesoros, de Tartesos. Mucha gente identifica a los visigodos con ese célebre tesoro que tú has perseguido en otros puntos de España. Al escucharme decir que esta ciudad, descubierta por Emilio Villellas, se hizo imagen y semejanza de alguna manera del antiguo reino que era Toledo, mucha gente ha recordado la historia esa de la mesa de Salomón, las reliquias de poder escondidas en algún lugar, y mucha gente en 7640 pregunta, quizá escogieron un lugar mucho más abrupto que Toledo para esconderlas, así, soltándolo como teoría. Hombre, sabes que yo me he pateado Toledo de cabo a rabo, siguiendo todos esos tesoros y todas esas pistas, y te aseguro que si yo fuese militar o estratega de la antigüedad, hubiese escondido los tesoros en Recópolis mucho mejor que en Toledo, ¿eh? De eso no me cabe absolutamente ninguna duda. Y quiero hacer un pequeño comentario, ¿no? Y es que lo increíble por encima de todo de esta historia es que un señor que se llama Emilio Villellas, que hace 12 años pues descubre lo que son los restos de una ciudad, pues gracias al tesón que puso, pues de repente la Universidad Complutense de Madrid empieza a hacer unas catas arqueológicas y va a empezarlo dentro de muy poquitas semanas, y además es irrebatible que se encuentre una ciudad perdida en este país, en pleno siglo XXI estamos hablando, que es lo que me parece increíble. Pero siempre, Juanje, porque alguien se atreve, alguien hace caso omiso del academicismo a veces oficial y demasiado inmovilista, y alguien se atreve. Efectivamente, pero es una realidad, no es una elucubración, ¿me entiendes? No es que alguien diga que ha encontrado un cimiento de algo, no. Los arqueólogos de este país van a empezar a excavar
estas ruinas, porque bueno, la extensión es tremenda, increíble, ¿no? Y respecto al resto de ciudades perdidas que quedan en España y de tesoros que quedan por encontrar, que quedan muchísimos, y me vienen a la mente, por ejemplo, incluso hasta tesoros marítimos. Yo sé que hay un arqueólogo en este país que ha localizado el Santo Cristo de Maracaibo, que es un barco que vino cargado de oro desde América hasta las costas gallegas, y que está muy cerquita y que hace no mucho tiempo se ha localizado exactamente el lugar donde está, ¿no? Pues precisamente ahora, dentro de unos minutos, Juanje, vamos a hablar con Alberto Granados de otros tesoros perdidos en diferentes puntos de España que están recuperándose, que han sido robados. Hay un lío formidable en torno a eso. Carmen, ¿me decías? Bueno, muchas personas que nos preguntan cuál es el lugar exacto donde se sitúa Recópolis, que quieren ir allí. Nos dicen también dos preguntas. Primera, ¿es posible llegar a Recópolis Alta para una persona con un coche y ganas de caminar? Y si hay alguna organización que haya iniciado alguna excavación. Emilio, ¿podemos responder a estos muchísimos oyentes que están interesándose en esta ciudad? Sobre todo, por supuesto, ante todo, imagino, con el respeto absoluto y bueno, el buen hacer que dan gala de la forma de ser de estos oyentes, que nadie vaya allí a tirar objetos, a maltratar un ambiente privilegiado. Pero ¿se puede llegar fácilmente o es casi una odisea, Emilio? Pues no se puede llegar fácilmente. Es un sitio muy abrupto, es una península entre los dos ríos, o bien hace falta un barco para cruzar el río, o bien se puede subir por la parte norte, pero es bastante dificultoso. Y además estamos hablando de una zona o de un yacimiento que tiene una extensión enorme. Tiene una extensión enorme que actualmente, después del incendio que hubo en el año 2003, un incendio poroso, pero que dentro de la desgracia que supone todos estos incendios forestales, a nosotros nos ayudó enormemente para ver muchas cosas que antes no veíamos. O sea que las llamas limpiaron un poco el camino y dejaron florecer la ciudad más todavía de lo que estaba. Sí, no, el asunto es que después de ese incendio pues han quedado descubiertos con las llamas pues un montón de, por ejemplo, la plaza de la que nos referimos, que realmente es un asunto impresionante, pues ha quedado descubierta. Antes teníamos la sospecha, ya teníamos que había una zona circular allí, pero claro, la vegetación es tan tremenda. Estamos hablando de un bosque mediterráneo puro y duro. Del bosque mediterráneo, pues bajo mi punto de vista, yo ya conozco algunos bosques del mundo, es el más penetrable de todos. Esa zona es de una riqueza botánica impresionante. Ahí es el sueño de un botánico. Es algo realmente tremendo, es muy bello, pero al mismo tiempo es muy duro. Es muy duro andar por aquella zona. Entonces, no me extraña que mucha gente que conocían las referencias del sitio, pues no hayan encontrado nada, porque si no sabes exactamente, primero hay que saber andar. Primeramente hay que saber andar por un bosque de estas características. Que no es fácil. No es fácil, no. Entonces no es un sitio aconsejable que vaya la gente sin previamente. Yo creo que es mucho más fácil esperar a que se presente la carta arqueológica, y que una vez presentada la carta arqueológica se empiecen las catas y se organice y se ponga. Hace poco la delegada de Cultura de Castilla-La Mancha pues habló de la posibilidad de ampliar Recópolis oficial, o sea, Recópolis de Zorita con la parte de arriba, ¿no? Eso sería lo ideal. Ahora decir exactamente dónde está el sitio, el yacimiento, pues supondría pues una cantidad de implicaciones complicadas. Exacto. Emilio, yo creo que lo más lógico y lo más normal es eso, ¿no? Dejar que las investigaciones sigan su curso, ¿no? Exactamente, que la administración trabaje, que empiecen a poner los medios adecuados, pero lo que no es de recibo es ahora decir exactamente o poner un guía cuando todavía no se ha terminado la carta arqueológica. ¿Por qué no se ha terminado la carta arqueológica? Durante los años que llevamos, pues por una razón muy simple. Porque cada vez que se va por allí, cada vez que vamos por allí, encontramos más cimentaciones de casas, ¿no? Empezamos con 200, pues ahora llevamos casi 400 y pico, ¿no? ¿Y se calcula, Emilio, cuánta gente pudo vivir allí? Pues no podemos calcular. Si nos referimos a los historiadores antiguos, y que diría ahora, por ejemplo, hablamos del padre Nao, un jesuita en el monasterio de Volar, que era el monasterio Santo Desierto de los Carmelitas, que en el siglo XVI decían que desde su monasterio se veían las orgullosas murallas de Recaredo. Y efectivamente puede ser así, porque esas murallas en parte se han caído, entre otras cosas porque las murallas no eran importantes, porque el bastión, o sea, digamos la zona, es absolutamente inexpugnable por la naturaleza. O sea, hay que tener en cuenta de que allí tenemos caídas de esos desfiladeros de 30, 40 metros, a las que hay que añadir el nivel que tiene el río, lo mismo el Tajo que el Guadiel, aumentado por el pantano. Quiere decirse que si el sonar del barco te marca 10 metros en la base de todo el perímetro de la península, quiere decirse que en la época que no había ese embalse, o sea, que no había ese agua, digamos, artificial,
pues son 10 metros más todavía. O sea, una especie de bastión absolutamente inalcanzable para los enemigos. Absolutamente inalcanzable y sin necesidad de murallas. Por eso no tiene murallas. O sea, las murallas que tienen es la naturaleza. Por eso lo impresionante de esto, cuando uno lleva tantos años por allí, es darse cuenta de que la persona o las personas o los ingenieros o como les llamemos, porque los visigodos realmente nunca llegaron a ser ingenieros como los romanos, aunque lo intentaron, evidentemente tuvieron un sentido de la estrategia impresionante. Entonces, cualquier persona que tenga un poquito de idea de estrategia, pues puede analizar esto, ¿no? Quiere decirse, y vuelvo a repetir lo de antes, que esas murallas naturales que ahora se ven impresionantes, había que añadirles 10 metros más, que es el agua artificial que tiene con el embalse. Con el embalse. Una cosa, Emilio, están preguntando más cosas, entre ellas, no sé si me puede responder brevemente, no tenemos mucho más tiempo tampoco, pero a la gente le interesaría saber si además de las murallas, de las casas, que no es poco, ha habido algún tipo de pieza de orfebrería, o de arte, o de escultura, o algo así que identifique con quién pudo estar allí. Imagino que es mucho pedir, pero no lo sé, yo te lo pregunto. Por supuesto que es mucho pedir. Aquí no podemos decir, estoy diciendo que no podemos ni afirmar todavía, aunque tenemos ya las suficientes datos para pensar que es visigodo, que no podemos decirlo porque en arqueología, hasta que no saca los materiales de una zona, no puedes demostrar el origen, ¿no? Y por supuesto menos cadáveres, ¿no? La gente, claro, está pensando ya que estamos ante una ciudad en toda regla. Es normal el desconocimiento de lo que es, cómo ocurre una de estas investigaciones, pero bueno, quizá en el futuro, ¿no, Emilio? Hombre, en un futuro por supuesto, pero tampoco es imaginable el pensar, que nadie piense que este yacimiento tan enorme, que es un yacimiento enorme, se puede, digamos, excavar en 10, 5, 8 años. No, se podrán excavar los sitios más representativos, los sitios más importantes, pero todo el yacimiento, que vuelvo a repetir, es enorme. Eso llevará muchísimo tiempo. Como es lógico, cuando la administración le parezca oportuno y dé el permiso para las catas, entonces empezaremos a hablar. Entonces se podrá demostrar con arreglo al material que se saque que efectivamente es visigodo. Yo creo que lo interesante, Emilio, es que como la gente te está escuchando a Juan, que habéis estado allí, y sorprende tanto que en pleno siglo XXI, en la provincia de Guadalajara, surja una ciudad de estas características, la gente ya quiere saber. Un mensaje importante, que nadie se aventure ahora por el río Tajo buscando como si fuera Indiana Jones, porque puede haber más de una desgracia. Dejemos que la ciencia y la arqueología y los investigadores trabajen tranquilamente. Y Carmen, terminamos con esas preguntas, por favor. Sí, porque hay muchas personas que al oír a Emilio pues dicen que ¿a quién hay que acudir para estudiar algo que tienen en sus terrenos? Por ejemplo, un oyente nos dice que en sus terrenos de su propiedad tiene una estructura de piedras y hoyos en la roca que no sabe a quién pertenecen ni qué puede ser y que a quién puede acudir para su estudio. Emilio, no sé si podríamos responder, aunque no tenga que ver con esa ciudad, si a alguien le ocurre de repente que en sus terrenos surge un yacimiento, no creo que de este tipo, pero algo así, ¿hay que acudir a alguien? ¿Se puede acudir a alguna administración directamente? Pues mira, mi consejo es que acudir a la administración, si los yacimientos no es muy importante, incluso siendo importante es muy complejo, por una sencilla razón, porque en este país tenemos tantos yacimientos arqueológicos tan innumerables que cualquiera que haya ido al Museo Arqueológico Nacional y haya visto el mapa que hay de pecios con diferentes banderas, diferentes tipos, o sea, diferente interés, ¿no? Es enorme, ¿no? Entonces hay tal cantidad de arqueología, digamos, de restos ocultos, de sitios incluso descubiertos, que falta por descubrir mucho más, que es una riqueza tan tremenda, tan impresionante, que es muy complicado el asunto. Entonces ya una persona que realmente encuentre algo que le parezca interesante, primero la tiene que investigar él o adquirir unos conocimientos o a través de amigos. Hace unos años, escribí un artículo en una revista de caza, en Trofeo, en la que hice una especie, digamos, de iniciación a la arqueología para los cazadores. Es importante lo de los cazadores porque los cazadores nos metemos en sitios donde realmente la gente no se mete nunca, ¿no? Entonces también es importante que ese cazador que se preocupa por esto, pues que sepa analizar unas piedras, ¿no? Que sepa analizar el sitio donde la ha encontrado, que sepa analizar la estructura de las piedras, que no confunda una paridera, como pasa muchas veces en los pueblos, que confunden una paridera con algo que no es una paridera. Es un tema realmente complejo. Entonces, dar un consejo a la persona que tiene algo dentro de una finca que le parece importante, pues es bastante complicado. Mejor que acude, Emilio, un especialista, que no que se ponga a comunicarse con administraciones, que sería lo más lógico. No tenemos mucho más tiempo y lo lamentamos de verdad. Lo que sí prometemos es seguir de cerca
sabes bien, Emilio, que lo estamos haciendo por diferentes medios, este hallazgo sorprendente, y que sobre todo queríamos en estos minutos, en esta media hora escasa, acercar a la gente a la posibilidad, el asombro de que todavía, que es el lema de este programa, de este equipo, quedan muchas cosas por descubrir, y a veces de la forma más casual o con más tesón, como ha sido tu caso. Yo creo que esta ciudad, sea cual sea su nombre, su pasado, su historia, las personas que allí vivieron, pues vuelven de alguna manera a la vida gracias a tu apuesta y a tu ingenio. Y yo lo que quiero es mandarte un fuerte abrazo, que sigamos en contacto y ojalá tengamos en los futuros años buenas noticias de esta ciudad perdida en el corazón de nuestro país. Te mandamos a ti y a Juanje, Emilio, Villellas, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Iker. Igualmente. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. 2:20, Carmen, sorprendente que esté ocurriendo esto. A la gente le sorprende mucho que en esta era donde casi todo parece ya inventado se descubran ciudades. Y tengo aquí fotografías, es impresionante, en busca de la Recópolis de Buendía, muros impresionantes, casas, estructuras que de verdad sorprenden, pero la clave es que, claro, la gente se mueve por carreteras, pocas veces se interna en los bosques hoy en día. Es más, yo estoy viendo la imagen de la típica persona que acude a los bosques a pasar aventuras, safaris en África, y pasa a través de, no sé, la Nacional 2 por lugares completamente inexplorados, donde nadie entra, apenas algunos animales. Y entonces ocurren sorpresas como esta, que a mí desde luego me encanta informar de ellas. Pero hablando de informar, Carmen, si te parece, a estas horas vamos con uno de esos documentos que merecen mucho la pena. Hace apenas unas semanas, en la web hermana de este programa y de Cuarto Milenio, en ikerjimenez.com, se publicaba un reportaje de Miguel Gilarte, presidente de la Asociación de Astronomía de este país, una persona que sabe de verdad del cielo, que puede identificar fenómenos, descifrar otros. Y yo creo que daba en el clavo de un fenómeno que ha sorprendido a observadores de todos los tiempos. Observadores que de repente miraban nuestro satélite, la Luna, y veían luces. Algunas saliendo de cráteres, parece. Otras generando extrañas formas. Y claro, las interpretaciones han variado. La Luna hoy es la siguiente manzana del cosmos, por lo tanto, como decimos, no hay margen para el misterio. Pero esas luces, que yo me he equivocado al decirlo, esas luces, Guillermo León, buenas noches. Buenas noches, compañero. TLP. Siguen siendo un misterio, estás ahí lleno de documentos, se vienen observando desde hace mucho tiempo. Yo quiero que ahora, bueno, primero creo que vamos a conectar con Miguel Gilarte, del Observatorio Astronómico de La Plata, en Sevilla, y presidente, como he dicho, de esta Asociación de Astronomía de toda España, para que nos informe qué está ocurriendo, y luego nos cuentas algunos de los casos más extraños, que quizá puedan explicar la fascinación por esas luces que salen de los cráteres, por esa inquietud que nos daba la Luna, no solo por su aspecto mortecino, sino porque ocurrían cosas. Pero no estamos hablando de ufología, estamos hablando de astronomía con misterio. Miguel Gilarte, amigo, buenas noches. Buenas noches. TPL. Su traducción al español es fenómenos transitorios lunares. Hablamos de luces concretas que aparecen, desaparecen. ¿Cuál es el misterio del TPL, Miguel? Bueno, la primera referencia que tenemos, por lo menos aquí en España, es de 1778 del astrónomo Antonio de Ulloa, que ya vio luces en la Luna. Realmente estos son fenómenos inexplicables que ocurren en la Luna sin repetición puntual para su estudio, cosa que sería vital para los científicos. Pero sin embargo algunos científicos y astrónomos de renombre lo han visto una sola vez, eso sí. ¿Siempre una sola vez? Sí, hay un astrónomo también de renombre, Wilkins, que lo vio 2 veces, pero esto es una cosa notable, digamos que es el único caso, ¿no? Pero hay muchos astrónomos muy conocidos, de épocas muy diferentes, que sí lo han visto puntualmente, pero no es un fenómeno repetitivo que la ciencia pueda abordarlo. Por eso son fenómenos sumamente extraños e inexplicables. Oye, Miguel, nos ponemos un poco en tu pellejo ahora mismo en el observatorio. Una noche estás observando nuestro satélite, enfocas con los potentes telescopios, y si te encuentras con este fenómeno transitorio, ¿qué estarías viendo a través de la lente de tu telescopio? Vería luces que parecen salir de la Luna de forma espontánea de ciertos cráteres. Hay cráteres donde se repiten mucho más estos fenómenos, pero realmente no se tiene una explicación científica al fenómeno, máxime cuando sabemos que la Luna es un mundo
que está completamente muerto. Es uno de los mundos del sistema solar que más muerto está. Prácticamente la Luna lleva muerta casi desde que nació, es decir, hace unos 4.500 millones de años. No se ha visto actividad volcánica en la Luna desde que están los telescopios. No se ha visto absolutamente nada, no se ha visto ningún movimiento repetitivo en la Luna, con lo cual estos fenómenos son puntuales y sumamente misteriosos. Entonces, se le puede dar cualquier enfoque. Uno la han descrito como luces que aparecen en ciertos cráteres, otros incluso decían que eran humos que salían del centro de algunos cráteres y se desplazaban, cosas sumamente misteriosas porque es que la Luna es que no tiene ni viento, con lo cual no sabemos cómo se pueden desplazar. Algunos llevaban la imaginación mucho más lejos y pensaba que eran pues masas de animales que se desplazaban sobre la Luna. Claro, pero sabemos que en la Luna no hay absolutamente nada de oxígeno, la vida es prácticamente imposible sobre la superficie y seguimos con el misterio. Es decir, no hay nadie quien resuelva ese misterio, pero existe. Oye, Miguel, tú en el reportaje dejabas entrever algunas teorías que, bueno, suenan hoy ingenuas, pero era lo que pensaban los astrónomos de su tiempo, esas criaturas, ¿no?, que hacían sombras, y sin embargo, con el paso de los años, las teorías han crecido y las hipótesis son de lo más diversa. Por ejemplo, te he leído decir que incluso se especificó que podía ser, quién sabe, si el mismo Sol reflectando en diferentes estructuras, pero esto parece bastante difícil, porque esas luces, incluso a veces tienen movimientos muy concretos, o trazan una ruta, o como tú dices, que es lo más asombroso, salen de un cráter, que imagino que habrá hecho eso enfebrecer la imaginación de muchos, ¿no? Claro, es que puede ocurrir que cuando se alza el Sol sobre ciertos cráteres, puede dejar un recodo, estos cráteres o ciertas montañas, y puede dar ciertos destellos de luz, ¿no? Con un telescopio, con unos prismáticos, se pueden ver perfectamente cómo nace el Sol en las cimas de ciertas montañas que están todavía en la oscuridad, ¿eh? Entonces esto nos puede llevar a cierto error, pero realmente es la luz del Sol que ahora mismo está reflejándose sobre montañas altas, ¿no? Entonces es posible que pueda ocurrir estos acontecimientos, pero solamente para personas inexpertas, porque un astrónomo refutado pues no puede pensar esto. Es decir, estos astrónomos que han visto estas luces misteriosas no pueden decir qué son realmente. Máxime cuando en la Luna no hay volcanes activos. Las zonas que vemos nosotros de la Luna, que parece que tiene una cara, que se ven los ojos, se ve la boca, estos se llaman mares. Los mares realmente están hechos de lava, pero no de lava volcánica, sino de cuando se estaba formando la Luna, que es cuando se agrietó la Luna, es cuando empezó a salir la lava, o por impacto de grandes asteroides, pero no por volcanes. El misterio, Miguel, imagino acrecentado porque algunas de las grandes figuras de la astronomía sí que aseguraron que, a pesar de ser un fenómeno irrepetible o que no se puede condicionar a una observación en diferentes fases, pues lo vieron, y de eso dejaron incluso, bueno, imagino que su particular informe, ¿no? Sí, dejaron constancia, pues ya te digo, por lo menos del 1700 dejaron constancia hasta hace muy poco. Incluso hay un fenómeno que ocurrió muy atrás en el tiempo, en el año, yo recuerdo, 1178, que fue un monje de Canterbury que vio un fenómeno extrañísimo en la Luna, ¿no? Y decía textualmente, dice: el cuerpo superior se partió en dos. Del punto central de la división brotó una antorcha llameante, arrojando a considerable distancia fuego, brasas y chispas. Dice, y al mismo tiempo el cuerpo de la Luna se retorció, como presa de ansiedad. Y por decirlo con las mismas palabras de quienes me lo contaron y vieron con sus propios ojos, la Luna se agitó como una serpiente herida. Más tarde recuperó su estado normal. Y añade, quien esto escribe relata lo que contaron 5 hombres que lo vieron con sus propios ojos y están dispuestos a jurar por su honor que no han añadido ni falseado nada de todo lo narrado. Esto es así. ¿Qué ocurrió realmente? Pues se supone que vieron cómo impactó un meteorito o un asteroide, un cuerpo de gran tamaño, contra la Luna. De tal forma que cuando impactó, sabéis que la Luna está recubierta de una capa de polvo que se llama regolita. Cuando impactó, saltó una cantidad de polvo tremendo que la Luna parecía que se veía al doble. Esto podía ser un TLP, pero a lo grande. Tremenda la descripción de este fenómeno, que estoy seguro, Miguel, que muchísima gente hoy pues escucha por vez primera, y que es una de esas pequeñas anomalías que de vez en cuando se han colado en la historia de la astronomía y que hemos querido recordar pues con un experto como tú. Te emplazo desde luego, Miguel, a que una noche,
si te parece, recorramos, porque creo que es un programa que podría ser muy, muy, muy bonito y esclarecedor, pues todavía los misterios que quedan, por ejemplo, en la siguiente manzana cósmica, ¿no? Para no ir mucho más lejos, en el propio sistema solar. Te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos haber estado en nuestro programa. Miguel, un abrazo muy fuerte, amigo. Bien, muchas gracias, Iker. Vamos con más mensajes que nos llegan a esta vía de contacto 7640, como el de Juanca. Buenas madrugadas, Carmen, Iker y compañía. Lo de Buenas las madrugadas. luces me hace pensar si alguien ha estado realmente en la luna. Un milenio adicto. Oye, Guillermo, de este tema no sé por qué no se había publicado mucho, pero hay muchísimas observaciones. ¿Cuáles son las últimas, digamos, las más cercanas a nuestro tiempo de estos TLP? Las más sorprendentes son del siglo XIX, pero de este último siglo, bueno, el siglo XX, tenemos en el año, bueno, un poco antes de lo que es la llegada del hombre a la luna, porque es sorprendente el dato de que un par de años antes de la llegada a la luna, estos fenómenos como que dejan de reportarse, o por lo menos ya no se habla tanto de ellos, ¿no? Como Qué interesante. hubo un boom en lo que es el siglo XIX, 1867, 1877, que se habla, bueno, ya incluso de luces que se mueven, De cráter a cráter. en de cráter, ocasiones. exactamente, e incluso de luces, formando un triángulo, como hemos ilustrado en la web, que nadie crea que es una imaginación nuestra, no, es algo que se ha tenido constancia, e incluso hay, bueno, en ese año 1867, donde hay constancia de agrupaciones enormes de luces, 21 luces a la vez. 21 luces a la vez en la superficie de la Luna. ¿Os imagináis por un momento, Carmen, a los observadores astronómicos con otros medios de otro tiempo, donde todavía se creían los selenitas? Claro, es que hace 2 siglos, siglo XIX, la observación de la Luna no era la misma, con el mismo concepto que hoy. Se creían seres que vivían allí. Creían seres, bueno, una de las teorías hasta principios del siglo XX era que eran animales que iban corriendo por la superficie de la Luna, porque todavía no se tenía un conocimiento cierto digamos, de si existía una atmósfera, que, bueno, se creía esa hipótesis, ¿no? Sin embargo, hasta los años 60 del pasado siglo, hasta los años 60, poco antes de que el Apolo 11 llegue a la Luna, si es que llegó, porque muchos ya sabéis que piensan que no, yo pienso que sí, pero 2 años antes se reduce totalmente la visión de esas luces. El año 66 tenemos aquí una de las últimas observaciones, el 30 de abril de ese año, y es curioso que, bueno, que el fenómeno, pues, a partir de esa fecha deja un poco de remitir, ¿no? A mí me sorprende, bueno, que se tiene constancia de estos fenómenos cuando, digamos, ya los astrónomos disponen de instrumentos potentes del siglo XVIII, y ya son más de 2 siglos, son 200 y pico de años que bueno, que se es de suponer que si con tal avance de telescopios y de medios, ya se tendría que tener una explicación más que coherente para explicarlo. Sin embargo, no es así, ¿no? Hay distintas hipótesis, que si son efectos ópticos, tan recurridos como siempre, que si son fluorescencias extrañas, que si son extraños cráteres, pero bueno, hasta la fecha, año 2006, se tiene constancia en cualquier libro, cualquier geólogo, que la Luna es un astro muerto. No, estuvimos en la Luna, no hemos encontrado evidencia de que sea un astro como la Tierra, como Marte, que se sabe que tiene una geología activa, y sin embargo se sigue recurriendo a la hipótesis de que, bueno, tengo por aquí el año 39, me parece que es, si no me equivoco, una extraña observación de una nube que flota por la superficie de la Luna, se desplaza de un cráter a otro. Una visión un poco extraña, y llama también mucho la atención que, bueno, no estamos hablando de cualquier astrónomo, son astrónomos de bastante renombre. 1788, bueno, Herschel, descubridor del planeta Urano, una persona que, el bueno, descubridor de Urano, otro planeta misterioso, por cierto. Si no estamos hablando de un cualquiera. Estamos hablando de un cualquiera que tiene ya, pues, la vista muy curtida, muy trabajada. Y bueno, sigue llamando la atención en los círculos astronómicos, ¿no? A mí lo que me sorprende, Guillermo, fíjate, es que hoy, en esta hora, hemos descubierto una cosa que me parecería imposible, que es una ciudad perdida en Guadalajara, y un fenómeno que luego la gente dice, no, es que estamos siempre con los fenómenos de siempre, el mundo del misterio. Una ciudad perdida en Guadalajara y unos fenómenos llamados TLP, de los que ahora podrán decir yo soy experto, el otro no sé qué, no se sabía casi nada. Ha inspirado mucho. Se ha escrito mucha literatura, incluso, bueno, la famosa película 2001, basada en la novela del Centinela, se basa, bueno, la novela, la película es a través de una señal de radio, y en la novela, pues, a través de una luz que se ve en una cima. Pues bueno, pues ha calado por lo menos la imaginación de
escritores y de científicos. Pero que ha sido siempre un mundo muy centrado en la astronomía. ¿Qué piensa la gente? Carmen, luego me gustaría saber opiniones. Hacía referencia a lo que Guillermo nos acaba de decir, El Centinela, novela de Arthur Craig, de la que se basa 2001, una odisea del espacio, explica el descubrimiento de la luna de una pirámide luminosa. María de Soria, le gustaría saber si esas luces lunares se pueden observar desde casa con un telescopio habitual. Bueno, lo de las luces en la luna ya ha provocado un cataclismo en el 7640. Siempre que hablamos de la luna, tan cerca y tan lejos, siempre pasa esto. En la segunda hora, si queréis, comentamos vuestras opiniones. Luces en la luna, a veces rojizas, blanquecinas, yendo de un cráter a otro, que se detienen, fíjate qué dato más interesante ha dado Guillermo, Carmen, justo antes de la llegada del hombre allí. ¿Qué puede ser? ¿Por qué ese comportamiento? Los observadores astronómicos, lo decía Miguel Girarte, Guillermo, el presidente de la Asociación Astronómica en España, suelen ser muy puntuales. La mayoría de astrónomos solo les ha visto una vez, ¿no? Una vez o algún colega. Bueno, de hecho hoy día hay redes de observación por todo el mundo, a través de internet. Cualquier amigo de Milenio puede entrar y ver, bueno, que hay multitud de redes de informadores. No existe, como dato curioso, no existe una foto, un vídeo, y eso que hay bastantes medios hoy día observando la luna y multitud de sondas que tienen mapeado al metro y al milímetro el terreno. Y bueno, aquello persiste. A mí me comentaba Miguel cuando me pasaba este artículo, que a mí me sorprendió bastante, como todo lo que nos ha pasado hasta ahora, porque bueno, el anterior de la Luna también, del Apolo 12, fue bastante curioso. Y bueno, me comentaba que él no había visto ninguno, y que bueno, quizás pues no llegue a ver ninguno. Pero bueno, son cosas como muy puntuales. Muy puntuales y que te lo encuentras cuando menos te lo esperas, ¿no? Aquí hay ¿Y no pasa eso con el misterio? Como menos te lo esperas, salta la liebre. La gente está preguntando, Carmen, el artículo se puede ver ahora mismo, gracias a la labor del Guillermo León, en la página web ikerjimenez.com, TLP, por un presidente de astrónomos en España, o sea, no por un ufólogo con túnicas, que también los hay por ahí, que hablan delirantemente, no. Una persona que sabe lo que es el cielo y que nos muestra, nos abre el camino hacia este asombroso fenómeno que estamos viendo que inquieta a la gente. Me gustaría luego saber, Carmen, ¿qué teorías tiene la gente? Porque con la luna es que siempre pasa esto. Nos llevan engañando desde hace años. Esas luces son ovnis, y lo digo porque yo vi uno redondo y no estaba en la luna. ¿Por qué el hombre no ha vuelto a la luna? ¿Qué esconde la NASA?, nos pregunta Óscar desde Málaga. Yo no he tenido tanta suerte de verlo, pero que la luna guarda muchos más secretos, eso lo sabemos todos. Un saludo a todo el equipo. ¿Qué son esas luces? ¿Ha podido haber vida en la luna? Teorías de todo tipo, pero a mí, fíjate, lo que más me ha inquietado es que... incluso dicen que en la luna había cosas que destruyeron los astronautas. Claro, una vieja teoría, ¿no? Conspiranoica total. Pero claro, ahí estamos hablando de teorías de personas, por ejemplo, recordamos a Alan Davis, que salió en el primer programa de Cuarto Milenio, que decía, siendo un responsable de la NASA, que realmente había ruinas en la Luna. Esto me parece de una osadía sin precedentes. Pero bueno, cada uno que opine lo que quiera. Lo que me parece interesante para el debate es que astrónomos de todo el mundo, de los principales observatorios del mundo, en sus trabajos que no llegan al gran público, hablen de estos TLP, que significa que hay actividades en la luna luminosas que pueden tener explicación o no y que siguen siendo un misterio. Guillermo, quédate con nosotros, porque creo que esto va a dar mucho que hablar, porque la gente tiene una especial unión con todo lo que ocurre ahí, a 300.000 kilómetros de nosotros en la luna. Carmen, luego me cuentas ese joven atacado por el vampiro Boricua, o Boricua, que últimamente, en este último año, los vampiros están dando, los vampiros de verdad, los animales, están dando más de una sorpresa. Y luego recordaremos uno de los actos, reportaje no para todos los públicos, de una de las matanzas más terribles ocurridas, donde hablábamos ayer, en el Valle de los Reyes. Este vampiro es de carne y hueso, un hombre, y se enfrenta a un juicio. Milenio 3, Cadena SER.